El silencio prolongado de 4 meses y medio se quiebra no detrás de los muros fortificados de la Curia, sino ante las puertas de hierro de Villa Barberini, bajo el sol poniente de la campiña de Albano. Es una tarde de martes, el 16 de junio de 2026, y el Papa Benedicto, León XIV, decide detenerse. Detrás de él queda el idílico refugio de Castel Gandolfo, ese espacio suspendido a 30 kilómetros de Roma, donde los pontífices descansan desde el siglo XVII frente a las aguas de un lago volcánico. Para León XIV, los martes allí se han convertido en una rutina necesaria de lectura y paseos, un respiro frente a la agenda demoledora del Vaticano. Sin embargo, afuera, junto a las barreras, aguarda un grupo de periodistas. No hay podios, no hay micrófonos oficiales, no hay asesores controlando los tiempos. Solo un hombre que sale por su propio pie y decide encarar una deuda implícita. 4 días antes, el 12 de junio, el Papa había concluido una intensa visita apostólica de 7 días por España, recorriendo 6 ciudades desde el 6 de junio bajo un sol abrasador y ante multitudes entusiastas. Aquel viaje debía culminar con la tradicional rueda de prensa a 30.000 pies de altura a bordo del avión papal, el único espacio donde las protecciones institucionales caen y el pontífice responde con inusual franqueza. Pero una falla técnica en Tenerife obligó a cambiar de aeronave, y aquella conversación se evaporó, dejando a los corresponsales españoles con las preguntas formuladas en el vacío. Al verlos allí, el Papa comienza deliberadamente por los medios españoles, devolviendo con calidez el respeto a quienes aguardan en nombre de millones de fieles, elogiando el trabajo de los obispos, laicos y voluntarios que prepararon cada detalle de su viaje. Todo parece transcurrir bajo el tono aliviado de un viajero cansado, hasta que un corresponsal italiano, ubicado en la parte trasera del grupo, lanza la pregunta que define la verdadera tensión de la jornada. Una pregunta sobre la fraternidad San Pío X. La paradoja conceptual que emerge en ese instante expone la fractura entre la rigidez doctrinal y la diplomacia pastoral. Desde febrero, la sociedad tradicionalista anunció su intención de consagrar 4 nuevos obispos el 1 de julio sin el mandato del Papa. Durante 18 semanas, León XIV se mantuvo en un silencio absoluto, dejando que el peso público del conflicto recayera sobre el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la Iglesia. Una elección de mensajero sumamente controvertida, dado que los propios escritos teológicos de Fernández se sitúan en el centro de las objeciones de los tradicionalistas. El silencio del Papa, calificado como peculiar por la prensa romana, contrastaba con un pontificado habituado a confrontar cualquier problema de frente. Para comprender la gravedad de la crisis, la memoria histórica debe retroceder casi 4 décadas, hasta un día de verano de 1988 en la localidad suiza de Écone, cuando el arzobispo francés Marcel Lefebvre consagró a 4 obispos desafiando la advertencia explícita de Juan Pablo II. Aquel acto dictó la excomunión automática bajo el derecho canónico. Lefebvre había fundado la Sociedad para resistir las reformas del Concilio Vaticano II, oponiéndose a la misa en lenguas locales, a la apertura hacia otras religiones y a la dilución de la autoridad papal absoluta. Aunque en 2009 el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones a los obispos supervivientes en un intento de reconciliación, aclaró que esto no restituía su estatus canónico. Los sacerdotes de la sociedad seguían sin ejercer un ministerio legítimo a ojos de Roma. A pesar de las concesiones paulatinas de los papas sucesivos sobre la validez de las confesiones y matrimonios, la pregunta fundamental sobre la plena comunión quedó suspendida como una herida abierta que nadie lograba cerrar. En este 2026, los nombres de Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncet de Cibri y Marc Hanapierre representan los 4 candidatos listos para ser ordenados con o sin la venia de Roma. El catalizador de esta crisis actual fue un colapso en los canales de comunicación. El superior general de la sociedad, el padre David Pagliarani, justificó la decisión de las consagraciones afirmando que sus peticiones de audiencia con el Papa no habían recibido respuesta.
En febrero, el cardenal Fernández invitó a Pagliarani a Roma para mantener vivo el diálogo, pero bajo la condición estricta de suspender los planes de ordenación. Pagliarani asistió, escuchó y posteriormente declinó la condición por escrito, señalando que la división respecto al Vaticano II permanecía intacta. La respuesta institucional llegó el 13 de mayo, cuando Fernández emitió una advertencia formal. Proceder sin mandato papal constituiría un acto cismático y provocaría la excomunión automática. Durante todo este proceso, León XIV observó desde el aislamiento protector de su cargo, hasta esa tarde de junio en Castel Gandolfo, donde el protocolo se rompe por una confesión inesperada, frente a las cámaras. El Papa no emite una condena fulminante ni anuncia decretos de excomunión listos para firmar. Su respuesta es un acto de vulnerabilidad expuesta, confiesa que todavía está considerando hacer un último llamado personal. A menos de 2 semanas del 1 de julio, el líder de una institución de más de 1.000 millones de fieles admite públicamente su incertidumbre y detalla los términos de ese posible ruego: no lo hagan. Intentemos vivir en comunión dentro de la Iglesia. Son palabras que sustituyen décadas de diplomacia fallida por una súplica pastoral. Intentemos, no venzamos. Sin embargo, en el mismo instante, el pontífice reconoce los límites de su propio poder sistémico al pronunciar una frase que traslada toda la responsabilidad al bando contrario. Es su elección. Reconoce que la división es un punto doloroso que no se puede maquillar con tecnicismos de dicasterio, y define con precisión la línea infranqueable que persiste desde 1988. Ellos se niegan a aceptar elementos fundamentales de la Iglesia, comenzando por varios puntos del Concilio Vaticano II. El Papa no ofrece un cierre reconfortante, sino una declaración cercana a la resignación. Si toman esa decisión, lo siento, pero debemos seguir adelante. Son 2 palabras extrañas en la boca de un pontífice, lo siento, seguidas por la constatación de que el dolor no puede paralizar la marcha de la Iglesia. Justo en ese momento de máxima exposición, cuando la fractura parece inevitable y el Papa se muestra como un hombre que sospecha el fracaso de su propio intento. La prensa introduce un contraste radical al preguntarle por el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, un conflicto que ha consumido vidas durante meses. Al responder sobre geopolítica global, León XIV muestra un alivio inmediato y afirma que siempre es mejor el diálogo y la negociación antes que volver a la guerra, proyectando la misma convicción que minutos antes parecía naufragar en el terreno espiritual. Al ser cuestionado finalmente sobre si logrará descansar este verano, responde con una leve sonrisa y un humano «esperemos que sí». La paradoja queda instalada en el aire. Un papa que acaba de admitir la inminencia de un cisma histórico muestra en sus gestos la fatiga ordinaria de quien busca un respiro. La tensión intelectual se concentra ahora en una interrogante inevitable. Si el propio líder de la Iglesia reconoce que la decisión final está en manos de hombres a los que no puede persuadir ni obligar. ¿Qué valor real tiene un último llamado papal frente a una estructura tradicionalista que lleva 38 años blindada contra las reformas de Roma? A la mañana siguiente del encuentro en Castel Gandolfo, la aparente calma de la residencia estival se disuelve ante el impacto de las palabras pontificias. El eco del portazo informativo reverbera en cada rincón de la jerarquía católica, fragmentando la narrativa oficial en tantas versiones como corrientes teológicas conviven en la Iglesia. Los principales medios de comunicación absorben el quiebre del silencio papal y lo transforman en titulares divergentes. Para algunos sectores, la declaración informal del Papa representa un último y conmovedor gesto de calidez pastoral, una mano extendida en la 11ª hora que se resiste a clausurar el diálogo. Para otros, sus palabras no son más que la constatación de una renuncia anticipada, la asunción pública de que el peor de los escenarios es ya inevitable y que el pontífice ha hecho las paces con el fracaso antes de que éste se consume. Un tercer grupo, embargado por el duelo, procesa el acontecimiento como una tragedia en cámara lenta,
donde todos los actores observan el desenlace fatal sin que ninguno posea la fuerza sistémica para reescribir el final. Lo que nadie puede rebatir dentro de los muros curiales es el peso específico de ese silencio roto, al optar por la honestidad descarnada frente a una valla metálica. Sin la protección de un podio ni el filtro de un discurso visado, León XIV ha expuesto una vulnerabilidad que descoloca a la burocracia vaticana. Se ha mostrado menos poderoso, menos certero y menos en control de lo que el protocolo exige a un sucesor de Pedro, mientras las crónicas analizan cada pausa de la grabación del martes. La resistencia en el cuartel general de la Fraternidad San Pío X se endurece de forma ritual. La respuesta de los tradicionalistas no se hace esperar y llega con la frialdad de quien se sabe respaldado por lo que considera una verdad inmutable. En los días posteriores a la escena de Castel Gandolfo, la sociedad publica una carta abierta acompañada de una declaración de fe dirigida personalmente al Papa y al Colegio Cardenalicio. El documento es un despliegue de firmeza teológica, estructurado en 154 enunciados específicos que reafirman su postura innegociable. No es el texto de una comunidad dispuesta a ceder ante el ruego de un pontífice fatigado, es la ratificación detallada de su andamiaje doctrinal, la defensa estricta de la teología sacramental clásica, el papel de la Virgen María en la piedad católica, el rechazo absoluto al ecumenismo derivado del Vaticano II y un apego inquebrantable a la misa tradicional en latín. En las Lii la Misiva se lee la convicción absoluta de que la tradición contiene los únicos remedios legítimos para los males profundos que aquejan a la Iglesia y al mundo, soluciones que, según ellos, se buscan en vano fuera de esos límites. Los cuatro elegidos, Schreiber, Goldade, Ponset de Cibri y Janapier, continúan su preparación ajenos a los llamamientos de la curia, confirmando que la lógica del sistema tradicionalista opera en una dimensión temporal y doctrinal, donde los gestos de apertura del Papa actual carecen de política. El choque entre estas dos visiones de fidelidad evangélica se traslada de Inmed, hiato al aula Pablo VI durante los días 26 y 27 de junio, fechas en las que se convoca el Consistorio Extraordinario de Cardenales. El marco de este encuentro revela la profunda discrepancia entre el ideal de gobierno sinodal del Papa y la resistencia sorda de las estructuras circundantes. Ante 178 purpurados llegados de todas las latitudes del planeta, León XIV decide prolongar la misma postura de dependencia que mostró ante los periodistas. Su discurso de apertura prescinde de las fórmulas de mandato absoluto y se transforma en una petición explícita de ayuda fraterna, admitiendo que el ministerio confiado no puede ejercerse en la soledad del cargo. El Papa solicita el respaldo público, la sabiduría pastoral y la experiencia de sus hermanos en el episcopado, exigiéndoles una lealtad basada en la franqueza y la libertad de opinión. Les pide que le ayuden a escuchar no solo los signos de esperanza que crecen en la sombra, sino también los malentendidos, las tensiones y las resistencias estructurales, que ralentizan la marcha institucional. En ese espacio cerrado, la afirmación papal de que el consejo sincero es siempre un acto de comunión roza de manera incómoda la herida abierta con la fraternidad tradicionalista. Pues durante 38 años, el grupo de Econe ha sostenido que sus críticas constituyen su propia versión de un consejo sincero. Un diagnóstico que Roma rechaza al considerar que la comunión exige la aceptación formal de las conclusiones conciliares. En las mesas de trabajo del consistorio, la contradicción interna del sistema se hace física. El programa oficial abarca debates sobre el impacto de los conflictos bélicos globales y las estrategias lingüísticas para la paz, combinándose con la implementación de las reformas estructurales del pontificado y los contenidos de la primera encíclica del Papa, Magnificat Humanitatis. Firmado en mayo, este documento ofrece directrices morales ante el ascenso de la inteligencia artificial y su amenaza a la dignidad humana. Corresponde precisamente al cardenal Víctor Manuel Fernández introducir la sesión dedicada a la cultura del poder y la civilización de Love, basándose en los textos de esa encíclica.
La ironía impregna la atmósfera de la sala. El mismo hombre que encarna la doctrina fiel y que ha pasado semanas bajo el fuego cruzado, por ser considerado por los tradicionales el emisor menos apto para la reconciliación. Sube al estrado para teorizar sobre el amor y las dinámicas del poder institucional. Mientras el cardenal expone sus puntos, la pregunta central formulada por el Papa en su discurso inicial sigue flotando sobre las cabezas de los purpurados. ¿Cómo ayudar a las iglesias de hoy a proclamar el Evangelio con mayor fidelidad? Libertad y credibilidad. Es el mismo interrogante que los hombres de Lefebvre plantean desde la trinchera opuesta, con la diferencia insalvable de que para la fraternidad la respuesta exige un retorno hacia una fidelidad anclada en el pasado. Mientras que para León XIV la credibilidad depende de la capacidad de la Iglesia para hablar el lenguaje de un mundo en constante transformación, sin diluir su esencia. Al clausurarse las sesiones del consistorio con el canto solemne del Te Deum y la cena compartida entre el Papa y los cardenales, la maquinaria vaticana se enfrenta al peso ingrávido pero implacable de los días que restan en el calendario. Nada de lo discutido en el aula Pablo VI, bajo el amparo de la sinodalidad, ha logrado alterar la fría aritmética del conflicto exterior. Las líneas de resistencia dentro del propio sistema eclesiástico comienzan a operar de manera sutil pero persistente, intentando digerir la inusual confesión de debilidad de León XIV y reconducirla hacia los cauces de la burocracia habitual. Los sectores más legalistas de la curia y los defensores del orden institucional intentan suavizar el impacto de las declaraciones del martes en Castel Gandolfo, pretendiendo que la franqueza del pontífice sea leída apenas como un comentario pastoral improvisado, y no como un cuestionamiento a la autoridad central de la sede apostólica. Se activan los mecanismos tradicionales de contención mediática para devolver la crisis al terreno de los informes técnicos y las precisiones canónicas ya delineadas por el cardenal Fernández en su advertencia de mayo. El aparato oficial prefiere el lenguaje inequívoco de las normas y las excomuniones automáticas antes que la incómoda exhibición de un papa que duda en público, que pide ayuda a sus subalternos y que reconoce no tener el control absoluto sobre las conciencias de 4 sacerdotes en Suiza, sin embargo. Frente a estos intentos de amortiguar la realidad y reducir el conflicto a un simple expediente administrativo, la postura de León XIV se mantiene firme en su desconcertante honestidad, respaldada por la lógica misma de sus decisiones previas. El Papa se niega a retirar las palabras pronunciadas ante la valla de Villa Barberini o a esconderse detrás de un nuevo muro de silencio protector. Para el pontífice, la credibilidad de la Iglesia no se defiende mediante la simulación de una fuerza que no posee, sino asumiendo el dolor de la ruptura con total transparencia. Su firmeza no se expresa a través de decretos punitivos fulminantes, sino en la persistencia de su método, mantener el canal de la gracia abierto hasta el último minuto. Aunque los hechos acumulados durante 38 años sugieran que el desenlace ya está escrito, esta resistencia evangélica del Papa a clausurar la puerta por completo tensiona al extremo los nervios de la curia, donde se considera que prolongar la espera solo debilita la posición de Roma y otorga oxígeno a una rebelión abierta contra el Concilio Vaticano II. Mientras los burócratas exigen definiciones claras, el Papa se sostiene en el abismo de la consideración, sopesando de manera pública si vale la pena un último y agónico intento de apelación personal. La tensión institucional alcanza su punto de máxima ebullición psicológica a medida que las manecillas avanzan inexorablemente hacia el 1 de julio. En el cuartel general de la Fraternidad San Pío X, los preparativos para las consagraciones litúrgicas de Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poncet de Civry y Marc Hanapierre avanzan sin que la carta de los 154 enunciados doctrinales haya dejado espacio para el retroceso. El mundo católico contempla el escenario con una mezcla de expectación y pesadumbre, consciente de que se encuentra ante las puertas de un quiebre oístico e irreparable en la era contemporánea. Las dos nociones de fidelidad evangélica,
la que mira al pasado institucional irreversible y la que camina hacia el encuentro de un mundo cambiante, se encuentran en rumbo de colisión directa en el tablero de la historia. En medio de este aislamiento compartido, despojado de las certezas absolutas del derecho y de los consuelos de la diplomacia fallida, León XIV se prepara para afrontar el desenlace de la crisis. Sabiendo que el valor de su pontificado se juega precisamente en la capacidad de mirar de frente la herida abierta de la división, sosteniendo la mirada ante las cámaras y admitiendo, ante la historia, el peso exacto de su propia y humana compasión. El calendario alcanza finalmente su cita con el 1 de julio. El peso de las décadas acumuladas se desploma sobre la realidad eclesiástica cuando la Fraternidad San Pío X ejecuta su acción irreversible, materializando la consagración de sus 4 nuevos obispos al margen de la autoridad romana. El acto litúrgico, consumado en la fijeza del rito tradicional, opera en el tejido de la Iglesia como un manifiesto silencioso pero definitivo que desgarra las ficciones diplomáticas sostenidas durante 38 años. En Roma, las máscaras formales del sistema se derrumban ante la contundencia del hecho. Los comunicados canónicos y las advertencias precisas que el cardenal Fernández había emitido desde los dicasterios pierden su función contenedora. La realidad del cisma ya no es una hipótesis de trabajo o una amenaza legal en un folio, sino un acontecimiento físico y público. La proclamación de esta ruptura arranca de golpe la fachada de un control institucional absoluto y expone el defecto fundamental de una estructura que puede dictar excomuniones automáticas bajo los términos del derecho, pero que se descubre incapaz de compeler la obediencia o de persuadir los corazones de aquellos que se han atrincherado en su propia interpretación de la verdad. La densidad psicológica de este desenlace se concentra en el contraste entre el automatis, mo de las leyes eclesiásticas y la conmovedora verdad humana expuesta semanas antes fuera de la verja de Villa Barberini. Al romperse el silencio de manera definitiva, las miradas del mundo católico no se dirigen a los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino al recuerdo de aquel martes en Castel Gandolfo, donde León XIV anticipó el dolor de este quiebre. En el entorno del Vaticano, el ambiente se vuelve denso, cargado de una pesadumbre que los comunicados oficiales intentan en vano maquillar con tecnicismos. Las pausas en las conversaciones de los pasillos curiales se vuelven densas. Los rostros de los prelados reflejan la asimilación de un fracaso colectivo. La declaración de fe de 154 puntos de la sociedad tradicionalista se alza ahora como un muro de piedra inamovible, devolviendo al primer plano el valor de la experiencia humana viva y el drama de la conciencia individual, la cual, equivocada o no ante los ojos de Roma, ha preferido asumir la marginalidad jurídica antes que traicionar la herencia que juró defender. El evento despoja a la curia de su distancia protectora y obliga a la institución a mirarse en el espejo de su propia fragilidad. Las certezas jurídicas, los sellos oficiales y las firmas solemnes que habitualmente definen la respuesta pública del Vaticano se revelan insuficientes para restañar una fractura de esta magnitud. La escena culminante de esta crisis no se escribe con la tinta de un decreto punitivo, sino con la memoria de un papa que estuvo dispuesto a comparecer ante las cámaras sin más armas que su propia honestidad, admitiendo que estaba dispuesto a rogar una vez más y confesando de antemano su propia impotencia. Al consumarse las consagraciones en Suiza, la lógica del poder piramidal queda en entredicho frente a la realidad de 4 hombres que decidieron avanzar por su propio camino, dejando a la Iglesia de más de 1.000 millones de fieles ante la constatación de que la unidad no se decreta, sino que se sufre. La atmósfera del espacio institucional queda alterada de forma permanente. Las jerarquías se descubren vulnerables y el valor de la palabra empeñada en la sencillez de un encuentro callejero adquiere una dignidad histórica que sobrevive al colapso de la diplomacia, con las ordenaciones consumadas en el 1 de julio. Las reglas del juego cambian para siempre dentro del pontificado de León XIV.
El dolor del punto doloroso que el Papa nombró sin flaquear se vuelve una cicatriz visible en la geografía de la Iglesia contemporánea. El aparato institucional busca refugio en la letra del derecho canónico para procesar las consecuencias de lo ocurrido, pero el velo de la infalibilidad administrativa se ha rasgado irreparablemente. Lo que perdura en la conciencia colectiva es la demolición de la retórica oficialista y el retorno a la verdad desnuda del Evangelio, donde el sufrimiento por la pérdida de la comunión se experimenta sin el analgésico de la soberbia institucional. El cisma se consuma en los papeles, pero la victoria del sistema es nula. Lo que queda es un papa que asumió públicamente el costo de la compasión, una comunidad que selló su aislamiento y una iglesia que, despojada de sus ilusiones de uniformidad, se ve obligada a reemprender su marcha histórica, asumiendo de forma realista la herida de sus propias divisiones. Tras el 1 de julio, cuando las consagraciones se consuman y las fórmulas jurídicas sustituyen las expectativas del diálogo, la realidad institucional de la Iglesia activa su protocolo definitivo. Los decretos formales y los documentos que registran las consecuencias canónicas de la ruptura terminan siendo archivados en los anaqueles del dicasterio para la doctrina de la fe. La maquinaria eclesiástica, que abarca a más de 1.000 millones de personas, demuestra que no puede congelarse en el tiempo a la espera de que 4 hombres en Suiza decidan cambiar de opinión. La institución, tal como lo asumió León XIV, se ve obligada a seguir adelante. Sin embargo, la verdadera resonancia a largo plazo de este conflicto no se mide por la frialdad de las actas archivadas, sino por la memoria indeleble de una franqueza sin precedentes. Para la sociedad y los fieles que observan el devenir del sistema, el hito más duradero de esta crisis no es la consumación legal del cisma, sino el recuerdo de un pontífice que rompió 4 meses y medio de mutismo absoluto para exponer la anatomía de su propia incertidumbre. Las comunidades en todo el espectro teológico continúan analizando cada frase pronunciada aquella tarde de junio, buscando hilos de esperanza o señales de advertencia, confirmando que la honestidad del Papa se ha fijado en la historia con mayor fuerza que cualquier sello oficial. A nivel local y cotidiano, las realidades particulares de los protagonistas se reconfiguran de manera definitiva. Para Pascal Schreiber, Michael Goldad, Michel Poncet de Cibry y Marc Hanapierre, los nombres que antes significaban poco para los católicos de a pie, la vida transcurre ahora bajo el peso de un ministerio asumido al margen de Roma, consolidando la trinchera teológica desde la cual decidieron no retroceder. En el exterior de Castel Gandolfo, la normalidad regresa a las barreras donde los periodistas aguardaban durante horas. Los corresponsales de los medios españoles conservan el valor de una pequeña reparación ética, aquel orden de operaciones casi invisible mediante el cual el Papa decidió atenderlos primero, saldando la deuda contraída en el vuelo de Tenerife tras la falla técnica que disolvió su esperada rueda de prensa. Asimismo, el corresponsal italiano que se atrevió a lanzar la pregunta más incisiva desde el fondo del grupo constata el impacto de su audacia, habiendo provocado la confesión más expuesta y humana del pontificado. Al apagarse el fragor de las crónicas y retirarse los analistas, la narración nos devuelve con serenidad al microdetalle y a la historia personal con la que todo comenzó. Tras cruzar de vuelta las puertas de hierro de Villa Barberini, León XIV regresa al quietismo de su retiro estival, frente a las habitaciones que desde el siglo XVII contemplan las aguas tranquilas del lago volcánico. Para este viajero cansado, el horizonte inmediato no se define por el triunfo de una diplomacia punitiva o una vindicación burocrática, sino por un programa sencillo y reparador, un poco de descanso, mucha lectura, reflexión y la preparación para lo que vendrá después, procurando que todo suceda de manera pacífica. En el recuerdo de quienes presenciaron el encuentro, por encima de las discusiones sobre el Concilio Vaticano II,